vamos a entrar de lleno a quiénes son los que forman este grupo y qué características tienen en especial este grupo. Dice el versículo 1 al 3 de Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este, con el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice que un ángel poderoso que sale del este, de acá del oriente. Podemos entender que la salida de este punto cardinal representa al Sol, este astro que trae luz y vida a nuestro planeta. Y dice que este ángel da una orden de no dañar la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los puntos cardinales, los 4 puntos cardinales, dice que hay 4 ángeles que están deteniendo esos vientos o tempestades. Estamos ahorita en una aparente calma, pero hay fuerzas celestiales, hermanos, que están obrando en nuestro favor, que están permitiendo que tengamos las condiciones favorables para hacer las paces con nuestro Salvador y para que esta iglesia pueda finalmente llevar el evangelio a todo el mundo. Y dice el versículo 3 que leí: hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a ir al capítulo 14. Y vamos a leer el versículo a ver si estoy bien. Capítulo 14, versículo 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Que es el mismo pasaje paralelo de Apocalipsis 7. Dice que este sellamiento se detiene ¿hasta cuándo? Hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y qué tienen en la frente estos sellados? Dice el capítulo 14, versículo 1, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Qué significa que esté escrito en nuestras frentes? Obviamente no se refiere a esta parte de aquí, ¿sí? No es que se nos vaya a sellar como se marca un animal. ¿Qué significará que somos sellados en nuestras frentes con el nombre del Cordero y el nombre del Padre? No sé si alguien tenga alguna respuesta. ¿Qué entiende por que seamos sellados en nuestras frentes con el nombre del Cordero y con el nombre de su Padre? Aquí se asientan pues nuestras emociones, nuestras decisiones, y significa que hemos colocado a Dios en primer lugar, que nuestro motivo es honrar a Dios, que Dios ocupa ¿qué lugar en esta mente? El primer lugar. Y la pregunta es, hermano, ¿qué ocupa en tu vida el primer lugar? ¿No es cierto que son las cosas temporales de esta vida?
Yo de que estoy aquí al frente. Y yo veo de aquí al frente personas que están hablando en este momento, cuando se está predicando la palabra de Dios. Significa que en su mente no está Dios en primer lugar. Algunos están hablando, pero otros en su mente está lejos de aquí, me están viendo, ¿no? Pero ¿qué están pensando? Otra cosa. Que en este mundo, hermanos, las cosas temporales nos arrastran. Tenemos una inclinación hacia las cosas del mundo. Nos gustan las cosas del mundo. Yo no sé si tú tengas alguna adicción, tengas algún mal hábito, tengas algún sentimiento guardado en tu corazón que está dañando tu vida y tus relaciones con los demás. Y que eso en ese momento está ocupando el primer lugar en tu vida. También hay cosas buenas que ocupan el primer lugar en nuestra mente. El dinero que es necesario, el trabajo, la familia, los hijos, pero que en un momento dado desplazan a Dios de nuestras vidas. Por eso dice que este grupo tan selecto, tan especial, dice el capítulo 14, versículo 1, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión. Este Cordero representa a Jesús, nuestro Salvador, así como lo identificó Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Es un grupo cuya principal característica es que tienen en primer lugar a Dios, cuyo interés principal en sus vidas es honrar a Dios. Vamos a regresar al capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 13, 14, que fueron la lectura bíblica, y también los versículos que continúan hasta terminar el capítulo. Entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. ¿Qué representa la vestimenta, hermanos? El carácter, ¿sí? Y este carácter ha sido lavado ¿en dónde? En la sangre del Cordero. Esta sangre que representa vida para nosotros. La sangre o el derramamiento de la sangre que representó la muerte de nuestro Salvador, para mí y para ti representa vida. Luego dice el versículo 15, por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y él que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed, el sol no los molestará más, ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esa es una característica de este grupo. Dice que siguen al Cordero de Dios a donde quiera que va. ¿Qué tan dóciles somos tú y yo para seguir la voz de Dios? ¿Qué tan fácil reconocemos la voz de Dios llamando a nuestra vida? Cuando Él nos encarga una tarea, ¿qué tan prestos estamos a seguir a Dios a donde Él nos llame? Esa es una característica de los 144,000. Es como ese rebaño que dócilmente se deja guiar por nuestro Salvador. Que día con día estudiamos la palabra de Dios. Ahorita se mencionaba en la lección de escuela sabática, no hay pretexto, y en realidad así es.
No hay ningún pretexto para que tú o yo dejemos pasar un día sin leer la palabra de Dios. Que sea la Santa Biblia la norma de nuestra conducta. Sea ese canon, esa vara, esa regla de fe, que es la que norma nuestra vida y nuestro carácter. Vamos a regresar a Apocalipsis 14, el versículo 3 al 5. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Dice que este grupo es un grupo de vírgenes. Igual, no en el sentido literal. La Biblia es muy clara. Cuando uno lee la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, siempre el adulterio se asocia con la idolatría. Es decir, cuando el pueblo de Dios tiene un corazón dividido. Dice adorar a Dios, pero tiene por otra parte sus ídolos, sus altares. Entonces por eso encontramos ahí en los libros de Isaías, de Ezequiel, cómo Dios dice: mi pueblo es una ramera, mi pueblo se ha prostituido. Bueno, porque representa eso, que tenemos un corazón dividido. Por una parte decimos creer en Dios y por otra parte guardamos para nosotros aquello que Dios no acepta, aquello que ofende el carácter de Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien, estamos cumpliendo con Dios, y en cierta manera eso compensa o equilibra aquello malo que sabemos que tenemos en nuestras vidas. Por eso dice aquí que estos son vírgenes, es decir, mantienen su pureza espiritual, no dan cabida al enemigo, están únicamente de parte de la verdad de Dios, no coquetean con el mal, sino que son fieles. Es lo mismo que ocurre en un matrimonio, o lo mismo que le ocurre a un jovencito que aún no se ha casado, que conserva su pureza moral, su pureza espiritual. Y dice el versículo 5, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Son sin mancha porque ya lo leímos anteriormente. ¿Qué hizo este grupo? Dice que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Dice el libro de Apocalipsis que la Nueva Jerusalén es una ciudad cuadrada. ¿Sí lo han leído, verdad? Ahí dice las dimensiones. Esa es la capital, por así decirlo, de este planeta, en la tierra renovada. Porque obviamente las dimensiones de esta ciudad no podrían dar cupo pues a los millones y millones de salvados. O no lo sabemos, ¿no? Dios en su infinita sabiduría solamente nos dio que esta ciudad es cuadrada, como si fuera un cubo. Y dice que esta ciudad tiene ¿cuántas puertas? 12 puertas. Y que tiene también, ¿qué? 12 fundamentos. ¿Qué representan las 12 puertas? Dice que en cada puerta están los nombres de las tribus de Israel. Y que los 12 fundamentos están los nombres de los 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles, pues nosotros los conocemos, ¿sí? Están los hermanos Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Está Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos. Está Simón, el cananita o el celote.
Está Judas Tadeo, Bartolomé o Natanael, son los dos nombres que tiene Bartolomé. Judas Iscariote no está, obviamente. ¿Quién ocupa el lugar de Judas Iscariote? ¿Nadie se acuerda? Matías es el que ocupó el lugar de Judas Iscariote. Y dice el versículo 14, bueno, perdón, capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y entonces viene la lista de las tribus de Judá. Nomás que en esta lista no aparece Rubén en primer lugar, sino que aparece ¿quién? Judá. Quizá porque fue de la tribu de Judá donde vino Cristo Jesús. Luego ya aparece Rubén. El único que no se menciona es Dan. Aparece Leví. Normalmente Leví no aparecía en la lista de las 12 tribus, porque los dos hijos de José formaban parte de la descendencia de Jacob. Pero aquí sí aparece Leví y también aparece José. Y leíamos que este grupo de los 144,000 entonan un cántico y se le llama el cántico nuevo. Vamos a leerlo en el capítulo 15. Leo el versículo 2, versículo 3. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Dice aquí que el apóstol Juan logró escuchar este cántico, y dice que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Qué significa que este grupo tan selecto canta el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? A Moisés en el Antiguo Testamento se le asocia directamente ¿con qué? Con la ley. De hecho, así se le conoce a la ley de los 10 mandamientos, la ley de Moisés. ¿Y qué representa el Cordero? La gracia, el favor inmerecido del cielo por el hombre. Así que este grupo ha experimentado en sus propias vidas lo que es vivir por la fe y también vivir por las obras. El enemigo astutamente nos ha introducido, sobre todo en las iglesias evangélicas, que hay un conflicto entre la fe y las obras. Pero la palabra de Dios no presenta esto, incluso el libro Apocalipsis nos dice eso, que finalmente somos salvos por la gracia de Dios, pero también por la santa ley de Dios. No nos podemos engañar pues con las mentiras del enemigo creyendo que solo teniendo fe seremos salvos y que Dios no demanda de nosotros una absoluta obediencia a su santa ley. Y en el tiempo del fin esto va a ser crucial porque no va a haber un punto intermedio. Ahorita que aún no se ha predicado el evangelio en toda su extensión, hay muchas personas sinceras que serán salvas por la luz que ellos recibieron en su momento. Por eso dice que este grupo que viene de la gran tribulación, ellos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Cuál es el cántico de Moisés? Pues ese viene en el libro de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo. El pueblo sale de Egipto, cruza el Mar Rojo y son testigos de cómo Dios hunde en el mar a todo el ejército del faraón.
Y en ese escenario es que se canta el cántico de Moisés, el capítulo 15. No lo vamos a leer todo. Solamente quiero mencionar que en cada una de estas estrofas que componen el cántico de Moisés había una contraparte, que es el canto de María, que viene en el versículo 20 y 21. Dice que María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al jinete. Entonces cada estrofa que compone el cántico dice que entre estrofa y estrofa, María y todas las mujeres respondían: cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al jinete. Fíjense que es el mismo cántico que entonan estos salvados que aparecen en Apocalipsis. Vamos a regresar a Apocalipsis. El capítulo que leíamos, capítulo 7. Versículo 12. Dice: amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Finalmente los salvados tributan su alabanza ¿a quién? A Dios. No hay ningún vestigio de un reconocimiento humano, de algún líder humano, o de que finalmente fuimos salvos por algún mérito propio, sino que los salvados reconocen que el estar ahí es únicamente por la salvación de nuestro Dios. ¿Quiénes quisieran entrar por la ciudad de la Nueva Jerusalén? La que va a estar aquí, ¿no? No sé si va a estar aquí en México, que estamos más o menos en el centro del continente, o va a estar en África, y que vamos a entrar por esas 12 puertas. ¿Quiénes quisieran entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén? Dice que estas 12 puertas están hechas de una sola pieza que es de perla. Bueno, así lo vio Juan, como una perla completa. Y que cada puerta tiene, dice, un nombre de las tribus. Vamos a ver quiénes son estas tribus. Vamos a ir a Génesis, capítulo 49. La última bendición de Jacob antes de morir para sus hijos. Versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, fortaleza y principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, inestable como el agua, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, te envileciste al subir a mi estrado. ¿Se acuerdan de esa historia? Rubén se acostó con una de las esposas de su padre, Jacob, con Bila. Eso es un pecado terrible. Este es Rubén. La Biblia en mi versión dice inestable como el agua. En otras versiones dice tempestuoso como el agua. Son hombres y mujeres que son arrebatados por la pasión y que en un descuido cometen un pecado terrible. Versículo 5. Simón y Leví son hermanos, sus armas de maldad. No entre yo en su consejo, ni mi honra se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. ¿Se acuerdan de esta historia?
Pues resulta que Siquem deshonró a Dina, hija de Jacob. Y entonces, en su sed de venganza, estos dos hombres, Simón y Leví, masacraron toda una nación y les tendieron una trampa. Porque cuando Siquem quiso reparar el daño hecho, casándose con Dina, entonces los hijos de Jacob, Simón y Leví, le dijeron: no te podemos dar a Dina, porque ustedes son incircuncisos, se tienen que circuncidar. Y el pueblo de Siquem, padre y Hamor su padre, accedieron. Dice que cuando estaban en el mayor dolor, fueron estos dos hombres y masacraron a todo ese pueblo. Asesinos. Vamos al versículo 14 y 15. Isaacar, asno fuerte que descansa entre los apriscos, vio que el descanso era bueno, que la tierra era deliciosa. Bajó su hombra para llevar la carga y sirvió como esclavo. Dice que este Isaacar tenía todo para despuntar. Como se han dicho, tuvo salida de caballo, flojo, mediocre. Vio que el descanso era bueno y que la tierra era deliciosa. Bajó su hombre para llevar la carga y sirvió como esclavo. Es que esto de la flojera a la mayoría se nos da muy bien. No sé quién se levantará tempranito para el trabajo con mucha energía, deseoso de salir a trabajar. Dice el versículo 27, Benjamín, lobo rapaz, por la mañana comerá su presa y a la tarde repartirá despojos. Dice el versículo 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde el talón de los caballos. La pregunta es: ¿con quién te identificas? Somos flojos, somos víboras que solo están esperando para lanzar su veneno. Somos inmorales como Rubén. Y dice que esta ciudad está sobre 12 fundamentos y que cada fundamento lleva el nombre de los apóstoles. De Pedro, el que negó y traicionó a Jesús. De Simón, el celote o el cananita, que pertenecía a una secta extrema que querían derrocar a la fuerza de terrorismo. O a Tomás, el que dudó, el incrédulo. Por eso cuando estos 144,000 reconocen que están salvos por la gracia de Dios, que la salvación le pertenece únicamente a Dios, es por lo que leímos en Apocalipsis 7, 13 y 14. Ellos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y cuando dice 12,000 de cada tribu, parece que es equitativo. Ninguna tribu tiene más que otra. Todas tienen la misma cantidad. Finalmente, José no es mejor que Rubén, o Benjamín mejor que Isaacar. Finalmente, a los ojos de Dios, Felipe no es mejor que Pedro, o Juan mejor que Judas Tadeo. Ante los ojos de Dios no hay acepción de personas. No sé por qué puerta nos toca entrar a ti y a mí, o no sé si hay alguna indicación. Tú tienes que entrar por la puerta de Rubén, o tú por la de Benjamín,
o tú vas a entrar por el fundamento de Pedro. Lo maravilloso del Evangelio es que ante los ojos de Dios, Él borra nuestras rebeliones y ante sus ojos aparecemos como si nunca hubiésemos pecado. Que con su justicia, la justicia de Cristo, nos es imputada y ante los ojos de Dios nosotros aparecemos como personas dignas de poder entrar por las puertas de la ciudad. Por eso Apocalipsis nos recuerda que hoy, que este día que Dios nos otorga vida, es cuando tenemos oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Es cuando tenemos oportunidad de pedir perdón y permitirle que la obra de Cristo siga haciendo su trabajo en nuestras vidas, que nos siga transformando, que nos siga modelando, hasta que llegamos a ser un fiel reflejo de nuestro Dios. Que podamos ser ese rebaño manso que sigue al Cordero hacia donde quiera que va. Quiera Dios que nos permita, a ti y a mí, tener este privilegio de poder cruzar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Que podamos llevar en nuestras frentes el nombre del Cordero y el nombre de nuestro Padre. Que hoy empiece a ocupar Él el primer lugar en nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra. Si vieron los anuncios, en la tarde va a haber un concierto aquí en la iglesia por un grupo de 3 hermanos, se llaman los López Brothers. Va a venir la iglesia de Piña y la iglesia de Noroeste. Anduvimos ahorita en otras iglesias, por eso llegamos aquí al final. Va a cantar un himno Javier Enrique, el hermano mayor. Pásale. Para que lo escuchen, y nos vemos aquí a las 6 de la tarde. Es importante que estemos a tiempo a las 6 de la tarde aquí en la iglesia. Si tuviera la oportunidad de volver a elegir, te escogiera a ti y mi vida volvería a entregar sin pensarlo ni dudar. Viviría por ti. Si tuviera que otra vez sufrir todo lo que ayer viví por hablar de ti y decirle al mundo que eres tú el camino y la luz para ser feliz. Señor, tú eres mi vida y pasión, mis fuerzas y mi esperanza, aquel que me guarda y donde más iré, sin ningún lugar encontré la luz que me da tu palabra. Tú llenas mi alma. Si tuviera la oportunidad de volver a elegir, te escogiera a ti y mi vida volvería a entregar sin pensarlo ni dudar.
viviría por ti. Si tuviera que otra vez sufrir todo lo que ayer viví, por hablar de ti y decirle al mundo que eres tú, el camino y la luz, para ser feliz, Señor. Tú eres mi vida y pasión, mis fuerzas y mi esperanza, aquel que me guarda, donde más iré, sin ningún lugar encontré la luz que me da tu palabra. Tú llenas mi alma. Yeah. Si tuviera la oportunidad de volver a elegir, te escogiera a ti. Vamos a ponernos de pie para terminar este culto. Y quisiera repetir la estrofa del himno que entonamos anteriormente, por fe en Cristo el Redentor, que dice: oh gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él obró la redención. Es mi deseo y oración, hermanos, que tú y yo podamos confesar nuestros pecados y que por la gracia de Dios podamos ser parte de ese grupo tan especial que ha de recibir con gozo y alegría a nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos, Señor, por tu palabra, porque realmente es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Tu palabra es como una antorcha, Señor, que nos permite comprender qué es lo que pides tú de nosotros. Rogamos que perdones nuestra maldad y alabamos tu santo nombre, Señor, por tu infinita misericordia, que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros, y que bajo ese perdón, Señor, nos hace personas dignas ante tus ojos, que nos limpias de toda impureza, y que tu sangre preciosa, Señor, nos hace presentar ante el Padre como personas sin pecado. Que esto sea una realidad en la vida de cada uno de mis hermanos y en la vida de esta iglesia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.